A veces tocar fondo es una maravillosa oportunidad para rehacer tu vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie La Resiliencia para fortalecernos ante la adversidad con David Montalvo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hace algunos meses vivimos una situación en casa muy complicada. Nos dieron el diagnóstico de que mi hija, de 3 años, tiene una discapacidad auditiva. Tiene hipoacusia bilateral neurosensorial moderada. Esto quiere decir que tiene sordera al 50%. Por supuesto que en el momento en que recibimos esta noticia, nos pegó a mi esposa y a mí en lo más profundo de nuestro corazón. Estábamos en un duelo muy importante, sobre todo de mi lado, y te lo confieso. Yo decía, a ver, si yo me dedico a hablar, yo me dedico a escuchar, yo soy comunicador al final del día, y mi hija me están diciendo que no puede escuchar, que no va a poder comunicarse, al menos ahorita. Para mí fue un shock terrible, y te lo quiero decir tal y como fue. Lloramos ese fin de semana, todo el fin de semana completo. Y yo sí le decía a Dios, ¿por qué a mí? Pero también llegaba esa pregunta del ¿para qué a mí? Pero todavía en ese momento no obtenía respuesta. Por supuesto que fue un proceso largo y va a seguir el resto de la vida, porque es una situación que no cambia, que no tiene cura, se puede gestionar a través de unos auxiliares auditivos, que es lo que ahora tiene, pero la idea es controlar su audición de tal manera que ésta no baje. En otras palabras, nuestra hija nos ha enseñado a escuchar con el corazón. Gracias a Dios tenemos la bendición de que día con día es nuestra gran maestra. Yo pudiera decir muchas cosas de esto, pero algo que he aprendido es a darle un significado diferente a la historia. Hoy por hoy, que parte de su terapia es contarle cuentos, lo más que podamos, me he enamorado de ser un cuentacuentos, que al final es algo que sí he estado haciendo desde hace muchísimos años a través de mis cursos y mis conferencias, pero ahora es con otro sentido, con otro significado. Ahora he aprendido a resignificar lo que le estoy contando. Lo mismo tú puedes hacer con tu vida hoy, cambiar esa narrativa. Hay muchas personas que me han dicho, David, es que recibimos esta noticia muy dolorosa, es que mi infancia fue terrible, y yo los paro en seco y les digo, hey, tú puedes tener una infancia feliz. Y se me quedan viendo así como bicho raro, me dicen, David, ¿de qué me hablas? O sea, ya pasó mi infancia, ya pasó mi vida, ya... Les digo, no, es que tú puedes empezar a contar una nueva historia, no para evadir la anterior, sino para preguntarte el por qué sucedió lo que sucedió, para qué sucedió lo que sucedió y quiénes eran los protagonistas. Si tú te preguntaras, por ejemplo, ese papá frío, ese papá duro que tuviste, ese papá que a lo mejor no estuvo, ese papá ausente, o esa mamá difícil, o esa mamá no cariñosa, en fin, podemos poner muchos ejemplos. Si tú te cuestionaras un poquito de dónde vienen sus propias heridas y de dónde vienen sus propias historias, pudieras entender mucho mejor el por qué viviste lo que viviste. Repito, no es cambiar la historia, sino resignificarla. No podemos alterar la realidad, pero sí la forma en cómo gestionamos el dolor. Cuando estábamos mi esposa y yo ahí frente al consultorio con la doctora, mi hija llena de cables después de los estudios y después de este diagnóstico tan difícil que nos dio, no podíamos evitar lo que estábamos sintiendo. No podíamos evitar el llorar, el tener esa mala noticia, el tener esa situación tan difícil ahí. Pero sí el qué íbamos a hacer a partir de ahora. ¿Qué significa resignificar? ¿Qué es resignificar? Es darle un sentido, un significado mucho más positivo, mucho más esperanzador, mucho más práctico y entusiasta a la experiencia adversa para acomodar el dolor a un lugar más llevadero. Es generar una lección verdadera de aprendizaje. Cuando nos dieron el diagnóstico, no sabíamos qué nos iba a deparar el futuro. Meses después, mi hija recibió estos aparatos auditivos para colocárselos en sus orejitas pequeñas para poder escuchar. Fuimos al hospital, tuvimos este momento en donde por primera vez ella pudo escuchar
como una niña de su edad, como una niña normal, sin esta discapacidad. Cuando regresábamos en el automóvil, me acuerdo que mi hija, con los aparatos puestos, me decía algo en la ventana. Me estaba señalando en la ventana y yo no entendía qué. Yo tenía las ventanas, tenía los cristales abajo y ella estaba asombradísima. Estaba como moviendo su cabecita hacia un lado de la ventana y como que la quería sacar porque yo ya quería subir en esos momentos la ventana. Y cuando me doy cuenta, lo que estaba pasando con ella es que estaba escuchando el aire. Había mucho viento en esos momentos y mi hija, desde que nació, nunca había podido escuchar el aire. Nunca había podido escuchar el viento. Para mí fue un gran y hermoso regalo de decir, acaba de pasar un milagro. Mi hija ya está escuchando. Cuando entendemos que el significado cambia, cuando contamos otra historia, ahí surgen estos regalos, surgen estas bendiciones, a pesar del dolor. La resiliencia es darte cuenta de esto, de que aún y en medio de la tormenta, hay pequeños momentos de amor, de generosidad y de mucha paz que nos dicen, vale la pena seguir adelante. Resignificar también es parte de la resiliencia. Hay que contarnos una nueva y mejor historia, aún y a pesar del dolor. Porque como lo hemos estado viendo a lo largo de esta videoserie, siempre hay bendiciones, siempre hay oportunidades, siempre hay lecciones. Eso no omite nuestro dolor, eso no quita que no nos podamos sentir mal. Por supuesto que eso se vale, pero como lo hemos dicho, también se vale el saber qué vas a hacer a partir de ahora que estás viviendo esto. ¿Cómo podemos entonces aprender a resignificar? Quiero que te vayas a tu historia, quiero que te vayas a ese problema, a esa situación difícil, a esa adversidad, a esa crisis o a toda tu vida. Y la primera pregunta que quiero que te hagas, pero de corazón, es descríbeme lo que sucedió. Fíjate, no es lo mismo decir, es que mi vida está hecho un caos, mi vida es un desastre, en estos momentos estoy pasando por una deuda importante, tengo un problema con mi familia, en particular con esta persona, tengo una situación de pareja que no puedo con ella. Sí, o sea, hay que aprender a desmenuzar y a describir puntualmente lo que sucedió, sin exagerar y sin minimizar, porque cuando hay un momento de crisis hay que afrontarlo como es, como estos cuartos de crisis que hemos visto en muchas películas, en donde se sientan todos a analizar lo que está pasando. Bueno, pues es igual. Haz una radiografía de tu vida y sobre todo de este momento adverso que estás pasando. Descríbemelo tal cual. ¿Qué está sucediendo? Ok, va. Ahora, segundo paso. Después de conocer un poco lo que está pasando en realidad, ahora hay que recontar la historia. Si tú me dices que toda tu vida fue un caos, que tu infancia fue infeliz, que fue dolorosa, yo te haría una pregunta. ¿Qué de todo eso sí estuvo bien? ¿Dónde estuvieron las ganancias? ¿Dónde estuvieron las cosas buenas? Que yo te lo firmo que sí existieron, pero no las estás viendo por estar enfocada, por estar enfocado en lo malo, en lo que ya fue, en lo que ya pasó o en lo que nunca será. Pregúntatelo. ¿Qué sí tuve bien? ¿Qué sí me gustó? ¿Qué triunfos hubo? ¿Qué logros obtuve? Repito que eso no implica que entonces lo malo desaparezca, pero vamos a cambiar el enfoque. Como una cámara, como la que está en estos momentos grabándome. Vamos a moverle un poco al lente y darnos cuenta que detrás de eso que estás viviendo hay cosas buenas. Eso es aprender a recontar tu historia. Porque si todas nuestras historias las empezamos a platicar como novelas terribles, las cosas no van a salir bien. Una persona hace poco me decía que se llevaba muy bien con su papá y que no tenía ningún problema con su papá. Y yo le preguntaba que hace cuánto tiempo no hablaba con él. Me dice, bueno, David, más o menos como unos 25 años. Claro que para mí en ese momento fue un shock porque dije, ok, te llevas bien con tu padre, pero tienes 25 años de no hablar con él, pues algo hay ahí, ¿no? Y el resultado fue que efectivamente su padre los había abandonado hace 25 años. Y esta persona, en lugar de afrontar ese dolor, trabajarlo, sanarlo, prefirió guardarlo en un cajón, porque era tan doloroso que no sabía qué hacer con él.
El tema es que en su historia era, pues tuve un papá, quién sabe qué pasó con él y tengo 25 años de no hablar. Lo que hicimos fue abrir el cajón, sacar la historia, platicar la historia y recontarla. Ok, ¿qué te dolió? ¿Qué te lastimó? Y también, ¿qué aprendiste? Te puedo decir con orgullo que después de 25 años, esta persona se reencontró con su padre. Tal vez no para ser el mejor padre y la mejor hija y tener la relación más extraordinaria del mundo, pero al menos sí para sanar su herida. Pero esto no hubiera sido posible sin la mano de Dios y sobre todo sin la voluntad de recontar su historia. Otra de las cosas que hay que hacer también para poder resignificar lo que nos sucede es evidenciar las emociones y las creencias. ¿Qué siento de esto que estoy viviendo? Decirlo tal cual como lo platicábamos ahorita. ¿Y qué creo de esto? Por ejemplo, esta misma persona me decía, pues es que yo toda la vida crecí pensando que todos los hombres eran unos desgraciados, porque el mío pues era la referencia a mi papá y me abandonó. Entonces yo estuve buscando un padre por muchos años en mis relaciones de pareja y no se trataba de eso, porque yo quería un novio, yo quería un esposo, yo no quería un papá, pero inconscientemente al no trabajar esto, al no sanarlo, terminamos repitiendo patrones. Si tú quieres realmente resignificar tu historia y darle vueltas y sanar, hay que romper patrones. Porque tal vez tú estás solo repitiendo lo que hicieron tus padres contigo. Y tus padres solo repitieron lo que hicieron tus abuelos. Y así nos vamos, generaciones en generaciones. Más allá de un tema de predisposición genética, es una cuestión también a nivel emocional. Lo que hoy hagas o dejes de hacer impacta a las futuras generaciones. Por eso es bien importante que te preguntes cómo te sientes y qué crees de esto, para ver si realmente lo que crees es cierto. Si tú crees en estos momentos que lo que te está pasando es lo peor del mundo y no vas a salir de eso, te tengo noticias. Efectivamente así va a suceder. No vas a salir de esto. Y no porque yo lo diga, sino porque tú ya te estás predisponiendo para eso. Hay que describir lo que sucedió, hay que recontar la historia y hay que evidenciar las emociones y las creencias para preguntarte qué te sigue funcionando y qué hay que desechar, porque tal vez ya no tiene la misma utilidad de antes. Hoy es momento de reinventarnos, familia. Hoy es momento de contar una nueva y mejor historia. Hoy es momento de cambiar la narrativa. A todos nos encantan las películas basadas en la vida real. Esos ejemplos y esos testimonios de personajes que después de haber pasado por una discapacidad, una incapacidad, por un accidente, por una situación terrible, pudieron salir avantes y ahora se han convertido en grandes testimonios y en grandes ejemplos para la humanidad. Eso que vemos en las películas, tú lo puedes llevar a la vida real, al ser resiliente. Una persona resiliente sabe que eso no es un cuento chino, sabe que lo puede llevar a su día a día, pero para eso hay que contar una nueva y mejor historia. Las personas resilientes realmente tienen ese imán de atracción con los demás, sobre todo al platicar su historia y al decir, mira, yo pasé por esto, me costó un montón, me costó muchísimo, pero pude salir adelante. Ahora la buena noticia es que tú también puedes salir adelante. Tú también, con todo lo que estás pasando, con todo lo que estás viviendo, puedes tener una vida extraordinaria. Y ya hablábamos ahorita de esta estrategia que se llama resignificar. Decíamos ahorita que para poder resignificar la historia, poder contar una mejor narrativa y tener mayor esperanza, hay que hacer varias cosas. La primera, lo decíamos, hay que describir lo que sucedió. La segunda, recontar la misma historia. Tercero, evidenciar emociones y creencias. Y cuarto, y sumamente importante, descubrir los aprendizajes que esto está trayendo hoy por hoy a tu vida. Aquí quiero hacer un alto, porque hay muchas personas que ahorita me están viendo o escuchando y me dirán, David, pero tú estás loco. Esto que estoy viviendo no tiene de aprendizaje nada. O ¿sabes qué? Preferiría ser un inculto ignorante a estar viviendo este dolor. Y lo entiendo porque también he estado del otro lado.
También he pasado por situaciones como la que te acabo de compartir de mi hija, en donde en ese instante, por supuesto que no había aprendizajes. Esos apenas los estamos encontrando ahora. Y yo estoy seguro que habrá muchos más, pero hay que darnos tiempo, pero no dejarlo a un lado. Hay que descubrir qué estoy aprendiendo de mí, qué estoy aprendiendo de mi sociedad, qué estoy aprendiendo de mi familia, qué estoy aprendiendo de mi gente con esta crisis, con este momento doloroso, con este momento difícil. Hay que descubrir aprendizajes. Otro punto importante también para resignificar la historia es encontrar alternativas de lo que puede suceder. Información es poder. Si hay algo que te está lastimando, te está incomodando, te está doliendo, además de buscar soluciones, pregúntate cuáles son los escenarios en donde estás. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 3? Y así sucesivamente, para que te puedas estar preparando para cada uno de ellos. No desde la ansiedad, sino desde la certeza, desde la información. Si no conoces algo de lo que hay ahí en esos escenarios difíciles o complicados, ve a tu red de apoyo de la que hablábamos. Pregúntale a esa persona que sabe más que tú. Seguro tiene una respuesta que darte frente a eso que estás viviendo. Pero por favor, infórmate. Por favor, prepárate y encuentra alternativas de lo que puede suceder. Eso, sin lugar a dudas, te va a dar mucha paz y mucha certeza. Y hay algo también que para mí es fundamental en este tema de resignificar, y es poner nuestro foco en el futuro. Tú me dirás, oye David, pero me acabas de decir que hay que vivir el presente. Claro, hay que tener los pies bien puestos en el presente, pero la mirada en el cielo, la mirada en la esperanza, la mirada en que tú, con todo lo que estás viviendo, vas a estar muy bien. Vas a estar bien. Esta frase yo se la digo a cada persona que llega conmigo a una consulta, a una sesión de acompañamiento emocional o tanatológico. Y de pronto me llegan a decir, David, no te creo nada, porque me está doliendo mucho. Y yo siempre les contesto, yo lo sé, pero vas a estar muy bien. Y es lo mismo que te quiero decir ahora. La resiliencia también nos invita a voltear más allá de nuestro problema, más allá de la crisis, y que podamos descubrir un paraíso de posibilidades y de oportunidades. Sí, claro, al principio no las vemos, pero resignificar la historia te ayuda a descubrir nuevos personajes, nuevos escenarios, nuevas cosas por contar. No te quedes con una misma historia. Si tanto te dolió tu historia anterior, si tanto te costó lo que pasaste, hoy puedes contar algo mucho mejor, mucho más positivo, mucho más sano. Quedarte con lo que sí puedes gestionar, que es únicamente lo que hay dentro de ti. Ahí está toda la diferencia. Y la resiliencia nos lleva a eso, a poder encontrar que más que un momento de shock, es un momento de aprendizaje. En el siguiente capítulo vamos a estar platicando de cómo podemos llevar esta palabra, cómo podemos llevar esta acción, esta herramienta tan maravillosa llamada resiliencia a la familia, porque también en la familia se requiere padres conscientes, hijos conscientes, pero familias sumamente resilientes para cualquier tempestad que venga. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de la resiliencia para fortalecernos ante la adversidad en compañía de David Montalvo. Esta fue una producción original de Guadalupe Radio, disponible solo en sus aplicaciones. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.